Se nos informa en el Comité Técnico de Vigilancia del Registro Nacional de Electores que se cayó la computadora. Afortunadamente no del verbo caerse, sino del verbo callarse. Jóvenes, muy buenas noches. Soy Oscar Chavira dando comienzo a Política Nacional desde YouTube, desde la tecnología del hombre blanco de YouTube. Gracias a la gente que amablemente nos sigue en vivo y a todo color. Esto es en vivo, por supuesto, no es nada grabado. Bueno, lo estamos grabando, pero es en vivo. Así es que si hay algunas que otras fallas técnicas, pues perdonen a sus mercedes. ¿Qué pasó? Dice que ya se nota el presupuesto, ¿sí, no? ¿Quedó padre el monstruo? ¿Sí se ve? Muy bien. Déjeme decir por qué hay más presupuesto. De entrada, número uno, ya llegamos a los 1000 suscriptores. Muchísimas gracias a todos aquellos que están suscritos al canal de YouTube. Nos costó una gónada y una parte de la otra, ¿eh? Déjeme decirle. Número uno, pues porque aquí, hicimos apuestas, hicimos apuestas de cuánto nos íbamos a tardar en conseguir los mil seguidores. Y pues creo que yo gané la apuesta porque muchos dijeron que en un mes. Digo, gracias amablemente a toda la gente que nos sigue, pero pues yo les dije, ¿saben qué? Pues los baby boomers y la Gen X que nos sigue desde el podcast, pues no se va a cambiar YouTube tan fácilmente, ¿no? Entonces, muy probablemente, pues la gente que está en YouTube sean los verdaderamente aguerridos y alguien que otro muchachón de los millennials y centennials. Oiga, sí, supe que nos sigan centennials, gracias. Gracias a los muchachos que se están interesando en la política, porque verdaderamente ustedes son los que el régimen les está jugando el futuro, ¿no? Pues gracias. Entonces, después de los 1000 suscriptores, pues ya podemos monetizar. Ya le decimos al gran hermano, ¿sabes qué? Dejas de estar chingando con los derechos de autor y ahora sí tú págame por pasar mi programa en tu canal, ¿no? Entonces, de todos modos, se agradece a la gente que, número uno, para que tengan paciencia porque van a empezar a aparecer comerciales ya en el contenido de Política Nacional, y dos, para que la gente que pueda, pues se moche ahí en el tarro de las propinas que está a un lado del superchat, ¿no? Sí, nos ayuda, por supuesto. Hay más tecnología, claro. Y número dos, nos permite pagar el estudio, ¿no? Esa situación que nos permite conectarnos entre varios y que se vea así medio televisivo el asunto, que ahorita está financiado por de Chava Pérez Fauno Group. Le mandamos un abrazo a Chava Pérez Fauno. Ha tenido algunos problemillas ahí personales, ¿no? Y yo le mando un abrazo, ¿no? Hay que salir adelante, mi estimado Chava. Y pues nos estaremos poniendo al punto, al tiro y actualizando nuevamente la página y el canal de Política Nacional. Oiga, número uno, tenemos, nada más para dar un repaso rápidamente, tenemos cuenta en Twitter, ¿sí? Política Nacional,
así seguidito. Tenemos canal de YouTube. This is the way, ¿no? Así es. Próxima, ya hay TikTok. Estamos haciendo pruebas de TikTok. Es como la segunda prueba de TikTok, ¿no? Entonces, vaya y búsquenos como Política Nacional, ¿no? Les pasamos el link posteriormente. Y si no, se los ponemos en el Linktree que tenemos ahí en nuestras redes que sí funcionan todavía. ¿Cuánto cuesta cambiarle el fondo a Chavira? A ver, pues es aquí un... Ah, sí, pero no, rojo no, me recuerda a las pinches birrias madreadas. Mejor amarillo para que sea más de la América, pero se ve muy, muy bajito, entonces mejor azul. Así es. Bien, ahí está. Oiga, vamos a lo que venimos rápidamente. ¿Cómo les ha ido con todo lo que está planteando el pues, ha abierto más frentes de combate y como si no fueran suficientes todos los que tenemos, ¿verdad? Y últimamente varios me han preguntado, ¿y para qué chingados la reforma a la ley del amparo a los afores? Pues le dije, pues el presidente quiere demostrar que en los últimos días de su sexenio todavía tiene las canicas del juego, ¿no? Eso, y dos, dejarle la mesa servida para el que sigue, o dejar la mesa servida para él gobernando el país a través de Claudia Sheinbaum. No la tiene tan fácil, debo decirlo, pero pues esos son sus piensos. Y me traje a mi asesor personal, amigo personal también, ¿no? La gente que yo, la persona en la que yo confío cuando son asuntos legales. Sí, debo admitir que yo, en Chavira de leyes, sabe muy poco, sí, en cuestiones jurídicas y toda esa jerga legal que luego a veces no entendemos, y me traje a la persona que me pone las cosas a ras de piso y con manzanitas. Y aquí está mi estimadísimo tocayo Deusi Global. Tocayo, buenas noches. ¿Cómo estás, mi estimado Chavira? Saludo a todos, a todo el auditorio de Política Nacional que amablemente nos escucha en vivo en este momento. Sí, por si no lo conocían, sí, este señorón aquí, es Deusi Global, escribe en letras libres, ¿no? Es máster, doctor en leyes, y además es de los altos jerarcas allá en la Universidad de Guadalajara, que es nuestra alma mater, hay que decirlo así. Me da mucho gusto tenerte aquí. Y escribo en disidencia. Sí. Y escribe en disidencia, es cierto, sí. Escribe en disidencia, que es podríamos decir el Patreon, ¿no? El sitio de paga del estimadísimo Pablo Maclo, ¿no? Que ayer se vio muy, como que muy cariñosito con el maestro Dombix, pero dejémoslo así de lado. Tocayo, me da mucho gusto tenerte aquí. Empecemos con esa situación, ¿no? Yo creo que la ley más polémica, esa situación del presidente, de su enfrentamiento con la Corte, y decir, pues vamos a hacer una modificación de la ley para que los jueces no puedan tumbarle o no puedan detenerle proyectos, leyes al Ejecutivo, ¿no? O al Legislativo en este caso, que es modificar la ley del amparo. Primero que nada, yo te preguntaría, para la gente neófita como su servidor, ¿qué es un amparo? ¿Para qué sirve? Bien, bueno, en términos muy, muy sencillos. Un amparo es una forma de defenderte de un acto de autoridad que te viola tus derechos humanos. Esta forma de defenderse se tramita ante un juez federal. Entonces, si a ti una autoridad te emite una multa, te quiere demoler tu casa, eres un extranjero y quieres internarte a México y te quieren regresar a tu país, de la calle en la que tú vives, quieren ampliar y quieren tumbar tu casa, cualquiera de estas cosas, tienes el amparo. Pero también el amparo te protege no solo de actos del Poder Ejecutivo, que son todos los que mencioné ahorita, te protege contra actos del Poder Legislativo, es decir, contra leyes
que violan la Constitución o los derechos humanos. Y Correcto. este es en realidad el punto importante en la reforma que se acaba de hacer. Porque los amparos, pues tú dices, oye, me defiendo del gobierno. Para eso no solo existe el amparo, existen otras formas de defenderte. La gracia del amparo es que tiene una medida, se le llama medidas cautelares, es una medida previa que se llama suspensión. A través de la suspensión, a la hora que tú vas y promueves el amparo, te proteges en lo que se tramita el amparo. Es decir, el juez le ordena a la autoridad, oye, no, perdón, no ejecutes ese acto que me están viniendo a reclamar. O sea, si vas a demoler esa casa, detente, no la demuelas. Ibas a deportar a esta persona, espérate, no la deportes, voy a ver qué está pasando. Oye, pues iba a tumbar tu casa para ampliar una avenida. ¿Sabes qué? Mientras esté la suspensión, tú no puedes tumbar esa casa. Y si hablamos de leyes, pues esa ley que te afecta no se te aplica mientras se tramita el juicio. Esta parte, la suspensión, es lo que ha hecho tan poderoso, tan prestigioso al amparo en un país en el que mucho tiempo pues no tuvimos democracia. Es decir, eso es lo sorprendente del amparo. Hay amparo desde 1847 y e incluso los peores dictadores que ha tenido México respetaban las órdenes de los jueces de distrito. Esto lo recalco porque es importante respecto a lo que vamos a platicar más adelante. O sea, me estás diciendo 1847, quiere decir que Porfirio Díaz respetaba los amparos. De hecho, te puedo platicar una que es sorprendente. Creo que todos hemos escuchado la historia de Mátalos en Caliente, en la que Porfirio Díaz manda fusilar a unos sujetos. Un juez de distrito llegó con una suspensión en mano y se llevó de la manita a alguien que estaba en el paredón para ser fusilado. Poder Judicial de la Federación, juez de distrito, vengo con una suspensión, me voy a llevar al señor. Y los militares lo acataron. O sea, el amparo es sagrado en el sistema mexicano. O sea, insisto, ni siquiera los dictadores se atrevían a tocarlo. Estamos diciendo que fue entonces un instrumento muy útil en tiempos que había pues una presidencia imperial, ¿no? O sea, ¿quién le podía decir no al presidente si el PRI sistema gobernaba los tres poderes, ¿no? Sí, de hecho, hay algún tecnicismo que vamos a tener que platicar ahorita que hablemos de la reforma, que nos habla de por qué el amparo sobrevivió a los autoritarismos del siglo XIX y XX. Y tiene que ver precisamente con esto que se llama relatividad de las sentencias. Pues sí, el poder de un juez era muy grande porque podía decir esta ley es inconstitucional, pero desde que se inventó el amparo, se estableció que el juez no destruía totalmente las leyes, simplemente decía, oye, Óscar Chavira promovió un amparo, pues a él no se le, a él se le dice que esta ley es inconstitucional, pero la ley sigue vigente. Ya. O sea, si a alguien le interesaba que no se le aplicara una ley inconstitucional, tenía que ir a promover su amparo. A eso se le llama fórmula Otero, principio de relatividad de las sentencias, y es de lo que se agarró Morena para hacer la reforma que estamos platicando. Bueno, así ha sido siempre las sentencias de amparo. El amparo protege a quien lo tramita, pero desde, perdón, desde que tenemos una reforma en materia de derechos humanos importante, que es la de 2011, los jueces empezaron a decir, oye, resulta importante que la medida preliminar, o sea, no la sentencia, la suspensión, pues cuando estemos hablando de leyes que son normas de carácter general, pues no solo suspendan la aplicación de la ley para quien promovió el amparo. Y esto tiene cierta lógica. O sea, si hay una ley que, por ejemplo, le ordena a la Comisión Federal de Electricidad que marca un bustolio para producir energía eléctrica, y Óscar Chávez va y presenta su amparo y le dan su suspensión, pues le van a ordenar a la comisión, oye, pues no quemes su combustolio, pues esa orden no solo beneficia a Óscar Chavira, beneficia pues a todos los que respiramos, ¿verdad? Entonces, es medio absurdo que cuando estamos hablando de cosas que tienen impacto general, la suspensión no sea con efectos generales. Pero hay más. Otras veces se tiene que hacer para no distorsionar el mercado.
Una de las cosas que más le molestó a López Obrador es que cuando empezó a haber amparos contra la ley de la industria eléctrica, pues los jueces dictaron suspensiones con efectos generales, porque dijeron, a ver, si aquí viene uno de los competidores y solicita un amparo, y como consecuencia de que solicita ese amparo, le suspenden la ejecución de la ley, pues imagínate el problema que vamos a tener en el mercado si un competidor juega con unas reglas y todos los demás no. Dicen, a ver, no, la suspensión tiene efectos generales. Es de sentido común, pero pues tú ves a gente, que es una de las cosas que, bueno, a mí me causa un poquito, como dicen los españoles, de repelús. Es esta circunstancia de que tenemos en Morena, en el oficialismo, en el obradorato, a un montón de opinadores sobre temas jurídicos que no han abierto ni el libro de García Máinez de Introducción al Derecho y hablan con una suficiencia. Sí, no, y no quiero decir quién, pero gente como Renata Turreno, Antonio Atolini, ¿sí? El Faitelson de la política, que dicen, y este es el razonamiento que tienen, oye, es que si la sentencia es relativa, ¿cómo es posible que la suspensión no lo sea? Bueno, para empezar, la sentencia es relativa porque lo dice la Constitución. No dice que la suspensión sea relativa, primer punto. O sea, no la puede extender, las restricciones no se extienden a contentillo del político. Segundo, todavía más importante, la sentencia concluye el asunto. La suspensión es mientras se tramita. Entonces, estas dos cosas que son bastante obvias, pues nunca las entendieron, porque eso es lo que van y alegan. Es que, bueno, pues la sentencia es relativa, sí, ni quien te lo discuta. Pero la suspensión no es una sentencia y tiene un tratamiento distinto en la Constitución. Están reguladas en fracciones distintas del artículo 107 constitucional. Entonces, pues no lo puedes extender. Y después tú me preguntarás, seguramente es la pregunta más importante, oye, pues esta reforma a la ley de amparo la puede tumbar la Corte. Pues sí, sí la puede tumbar. Pero aparte de que la puede tumbar porque, nuevamente, la relatividad es de la sentencia, sino de los efectos de la suspensión. Además, hay un principio en nuestro sistema desde 2011 que aplica a todos los derechos humanos, que es el principio de progresividad. En pocas palabras, y los viene en el artículo primero constitucional, si tú tienes un nivel de protección de un derecho, no puede llegar el legislador y decir, ¿sabes qué? Se me antojó rebajarte ese nivel de protección. O sea, vamos a pensar que la Constitución dijera en el artículo cuarto, derecho a la salud. Todas las personas tendrán derecho a un tratamiento para enfermedades terminales sin costo. Vamos a suponer que dijera eso. Y resulta que llega un legislador, un diputado diferente de otro partido y dicen, oye, eso no nos gusta. Vamos a decir que no para todas las enfermedades terminales, sino más para estas tres. Bueno, pues se va a meter en un problema, no es tan sencillo, porque tendría que justificar por qué se va a reducir el nivel de protección de ese derecho. Sí se puede si lo justifican. El problema es que aquí no lo pueden justificar. No pueden justificar, se llama provisión de no regresividad, no pueden justificar rebajar el nivel de las suspensiones. ¿Cuál es el argumento? No lo hay. Entonces, pues se va a caer. Pero a mí me parece que López Obrador está jugando al timing. Está diciendo, mira, pues van a presentar estos señores sus acciones de inconstitucionalidad en la Corte contra las reformas, y mientras yo voy a hacer un montón de dagas, pero las suspensiones van a ser como yo digo. O sea, tendría la Corte, y eso es lo importante, tendría que trabajar a una velocidad brutal, o sea, casi el día que les presentan la acción de inconstitucionalidad, ese día estar ordenando la suspensión y decir, ¿sabes qué? Esto no se mueve. Que es también un tema que le ha enojado mucho al Poder Ejecutivo, y son las suspensiones que cuando se están tramitando este tipo de acciones, ordena la Corte. Es un tema que nos da para un programa entero, pero pues bueno, la Corte es quien en última instancia define qué es lo que dice el derecho en México. Y le enoja esto mucho al presidente. Pero pues sí, cuando platicamos de los temas que vamos a hablar en esta política nacional, comentábamos que hay un hilo conductor en todas las reformas que vamos a platicar y lo que pasó en Ecuador también. Y ese hilo conductor es
el presidente está interesadísimo en verdaderamente ser un poder por encima de la ley. Y esto es lo que está pretendiendo. Para términos prácticos, si todas las personas que son afectadas por una ley injusta tienen que ir a tramitar su amparo, pues el presidente puede jugar al porcentaje, puede decir, bueno, pues tienen dinero para presentar el amparo el 2%, solo 1,000 personas, y esto afecta a millones, pues adelante, simplemente. Si tú te quieres amparar contra esta nueva ley de pensiones, o esta reforma al régimen pensionario, pues bueno, ¿cuántos van a poder pagar un amparo? Los amparos, o sea, el costo de los servicios jurídicos para tramitarte un amparo no es barato. Estamos hablando de cuánto. No tengo ni idea. Si vas con un abogado que sí le sepa, porque pues recuerda que ese anuncio del Facebook que decía divorcio 50 pesos incluye chela, este, no sé, ha de ser ha de ser Atolini el que tramita esas cosas. La verdad es que un buen amparo te cuesta 50, 60 mil pesos nada Cristo. más de, nada más de puros honorarios. O sea, uno que verdaderamente te lo hagan bien. Y obviamente si estamos hablando de un tema en el cual se discutan grandes cantidades de dinero, responsabilidades penales muy gordas, pues bueno, es más caro aún, ¿no? Entonces, no todo el mundo tiene, ¿verdad? Sí, a mí me resulta extraño, sí, que suceda hasta el sexto año de gobierno, ¿no? Porque la estrategia de defensa jurídica empezó desde el primer año, ¿no? Dijimos, bueno, si el legislativo cuando nos dimos cuenta de que el legislativo estaba a las órdenes del presidente, pues todo el mundo dijo, bueno, toda la gente que sabe de leyes dije, hay que recurrir al amparo y hay que meterlo en la corte y que la corte decida. Y todo nos lleva a un punto de convergencia que es la corte. López Obrador no pudo maniatar la corte. Creo que ha sido uno de sus más sonados fracasos. Los jueces que metió ahí, que supuestamente le iban a ayudar, algunos de ellos no sucedió. Otros sí definitivamente operan a favor del régimen, entre ellas pues, la muy tosca Lenia Batres, pero en realidad matemáticamente pues digamos que esos contrapesos siguen funcionando dentro de la corte y ahora que ya no está el ministro Lacayo Saldívar, pues muchísimo más porque la presidenta Piña obviamente pues está también jugando su rol de contrapeso. Tú lo comentamos en otro programa que estábamos contigo también, Tocayo, o sea, esa situación de la pugna de la corte, de algún otro modo nos iba a llevar a una pugna fuera de la corte y pues él aquí, ¿no? El amparo de cierta forma también es un derivado de esa pugna dentro de la corte, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es la respuesta emergente. Fíjate que lo escribí yo para Disidencia, comercial, suscríbanse a Disidencia, es un gran Substack, están las columnas de Pablo Maglur todos los viernes, está Raudel Ávila y un servidor, y pues bueno, van a encontrar mucha información interesante. Y precisamente una de las columnas que escribimos decía que López Obrador no hizo estas cosas antes porque tenía controlada la situación. O sea, sí, los mexicanos contra la corrupción y la impunidad promovían amparos estratégicos, había algunos juicios que se funcionaban muy bien, pero en términos generales, el plan C que ahora quieren hacer formalmente ya estaba operando de facto, de hecho, con Saldívar. Toda esta investigación, las denuncias por las irregularidades, te revelan que cuando verdaderamente algo le importaba al presidente, operaba políticamente para que las cosas se resolvieran a su gusto. Entonces, pues no tenía necesidad de hacer otro tipo de reformas. De hecho, Saldívar le pidió una reforma al gusto de Saldívar y López la presentó. ¿Por qué? Porque pues Saldívar controlaba qué se discutía primero, qué después. Lo llegamos a ver en vivo haciendo trampa para el conteo de los votos. Lo vimos en vivo modificando una pregunta para una consulta que no debió de haber modificado. O sea, sí había un control mediano sobre el Poder Judicial por parte del presidente. A la hora que se le termina el periodo de Saldívar, recordemos que quiso extendérselo López Obrador de manera irregular y no le salió. A la hora que tiene que dejar la presidencia de la Corte y no puede imponer a Yasmín Esquivel, porque esto fue
O sea, yo creo que parece de cuento de Dickens, ¿eh? Sí, es O sea, cierto. el primero, el sujeto, o sea, es historia de dos tribunales, se podría llamar. Este, Sí. Primero mete a un nefasto, porque lo hace a través de presiones durísimas de Sherry y de otros, que lo elijan presidente a Saldívar. Hace sus cochinadas Saldívar, bueno, vamos a extenderlo. No le sale. Muy bien, vamos a poner a la esposa de Riobo. Ya sé que se enojan que lo digan así, pero es que ella es ministra por ser esposa del empresario favorito de López, ¿sí? No por su destacada carrera jurídica. No es así. O sea, y de hecho, después de lo del plagio, creo que esto no está sujeto a discusión, ¿verdad? Ok. Bueno, entonces, vamos a poner a la ministra Yasmin. Ya lo tenían todo preparado y entonces se viene el trancazo del plagio y se le cae la candidatura. Y bueno, y eso hay que recordarlo. Luis María Aguilar le pide a Norma Piña que se postule. Norma Piña no estaba pensando en postularse. Y la nombran. Y entonces va Adán Augusto a hacer buenos oficios, como acostumbraba, a decir, bueno, estos son los asuntos que nos interesan. Y pues Norma Piña mandó a Adán Augusto al lugar donde sueles mandar al licenciado Manuel Barlet. Ok. O sea, dijo, no, pues si usted tiene inquietud respecto a sus juicios, contrate mejores abogados para que se los tramiten mejor. Y bueno, pues se le alcanzaron a terminar de torcer los ojos a Adán Augusto. Entonces, pues bueno, ahí es donde empiezan las medidas desesperadas de López porque pues ya no puede controlar a la corte. Fíjate cómo, y bueno, y en esta historia de Dickens considera que él nombró otros dos ministros que no se volvieron sus lacayos. O sea, si le hubiera salido bien la apuesta, tenía a Yasmín Esquivel, a Loreta Ortiz Alf, al gato imbañable de Saldívar, había nombrado también a González Alcántara y a Margarita Río Farjat. 5 ministros pudo haber controlado. Y le salió mal, porque Margarita Ríos Farjat también lo mandó a Barlet Land, González Alcántara también lo mandó a ese mismo lugar, y entonces se quedó con 3 ministros, 2 nombrados por él y otro controlado por él, que no le alcanzan para alterar las decisiones de las acciones de inconstitucionalidad donde necesitas 8 votos. Pues si hay 8 votos, son 11 ministros, 3 obradoristas, otros 8 que no, y pues no, no se le hizo. O sea, ahora sí que también López Obrador podría ser el protagonista de estas historias. ¿Te acuerdas de Lemon Sticket? Ándale, sí. Que Sí. decía, ¿cómo decía? El subtítulo era un conjunto de sucesos desafortunados, una cosa así, Así. ¿no? Sí, o Sí, sea, así es. sí. Fíjate que pudimos haber puesto, pero ese ya, si hacemos algún política nacional cerca de las elecciones, ponemos la canción de Alex Lora de que todo le sale mal. Todo le sale mal, pero tú dices, estas son medidas desesperadas de último momento, pero aún así está peleando con la corte. Y uno se preguntaría, para minar la corte, para maniatarlo en cierto sentido, eso es un buen punto, porque ahorita en las próximas elecciones ya no está en juego el balance matemático de la corte, ahora está en juego el balance matemático del Congreso, ¿no? O sea, a mí me parece que sí hay modos de dictador, de querer rehacer a su forma la presidencia imperial, pero está en juego todavía la elección. Son muchos frentes abiertos, ¿no, Tocayo? Yo creo que es que el sentido de hacerlo en ese momento es, te digo, el timing, a ver si me le gano en 2 o 3 días, y bueno, ya lo hablaremos, a quién voy a amnistiar, cuál es la intención de eso. Pero sobre todo quiere él demostrarle al público que la Corte es retemalosa porque le tumba sus leyes. Porque es Sí. parte de la narrativa de propaganda. Oigan, es que yo les propongo ciertas cosas y luego me las tumba la corte, es que la corte se manda sola. Y pues bueno, la gente no entiende temas jurídicos y si le dicen que la corte es bien malosa porque el presidente quiere hacer algo, pues la gente no dice, oye, es que el presidente no tendría por qué tomar decisiones por encima de la Constitución. Yo les recomiendo un video, ahorita ando haciendo muchos promocionales, de Arturo Herrera en YouTube. Hoy se tomó la molestia de ir a plazas comerciales aquí en Guadalajara a preguntarle a la gente si sabía quiénes eran los candidatos a presidente municipal.
Bueno, no les voy a spoilear, pero la mayoría salió con cada cosa. Y entonces tú dices, bueno, este es el nivel de cultura política que tenemos. Entonces, mucha gente sí se compra el cuento de que el presidente, por ser electo, puede hacer lo que le den gana. Y eso no es así. Entonces, eso es muy poderoso decir, miren, yo tengo la representación de 30 millones. ¿Cómo es posible que a mí me digan que esto no se puede hacer? Que es el argumento de Atolini. Yo lo oí al burro diciendo, es que cómo es posible que un juez de distrito contradiga lo que 300 diputados y tantos senadores decidieron. Bueno, es que te lo tengo que decir de esta manera. Eso es todo el Congreso de la Unión, o sea, todos los diputados y todos los senadores no valen más que la Constitución. O sea, ¿cuál es la decisión que vale lo de un juez de distrito? Pues las 2/3 partes de cada cámara y la mayoría de las legislaturas de los estados. Eso sí, equivale a lo que él decide, porque el que constitucionalmente tiene que decir, esto es conforme a la Constitución o no es conforme a la Constitución, es el juez de distrito. O Así sea, es. no es una cuestión de números, es que acá somos 300, podrían ser 10,000, no dejan de ser un órgano ordinario. La función del legislador es hacer leyes conforme a la Constitución. Cuando no las hace conforme a la Constitución, está fuera de lugar. Sí, Entonces, pero eso tiene perdón. que se entienda. Sí, de hecho lo escuchamos y repetidamente desde el Congreso, ¿no? Cuando estaban, vamos, no nada más en esta modificación a la ley de amparo, desde antes ya había ese argumento de cómo los jueces se pueden investir por encima de alguien que tiene el voto popular, ¿no? Que a mí me eligieron, yo estoy representando al pueblo, el pueblo SADCB, ¿no? Es un argumento muy simplista, es cierto, pero que pega en el ciudadano común, porque el ciudadano común a veces no entiende cómo funciona esa situación de la división de poderes, ¿no? Yo lo En decía efecto, hace poco en una charla, ¿no? Y me cuento en ese grupo, ¿no? Hay gente no entiende cómo funcionan los afores, menos entiende cómo funciona el amparo. Así de fácil. Entonces le hablan de amparo y él cree la sobresimplificación del presidente. No, es que la Corte me quiere tumbar todo lo que yo hago. ¿Por qué? Porque están en contra de mí y yo soy la representación del pueblo, pues están en contra del pueblo. yo puse un tuit hace, en atención a las burradas de Ricardo Monreal, de que la dictadura de la toga, dije yo, pues es que odian a la toga, pero aman la dictadura de la guayabera. Así es. O sea, el dictador de la guayabera es el sujeto este que cree verdaderamente, como se lo dijo, perdona, la reportera de Univisión, que él está por encima de la ley. Lo dijo. No fue una figura retórica, lo dijo con las pausas neurológicas que tiene, que él se consideraba encima de la ley, que la investidura y la superioridad moral del presidente lo ponen por encima de la ley. Entonces, pues no es nada más haber dicho no me salgan con ese cuento de que la ley es la ley, es yo verdaderamente me siento por encima. Y bueno, tenemos referentes al respecto de esto en otras partes del mundo. ¿Qué es lo que plantea Víctor Orbán en Hungría, que viene a ser el abuelito de toda esta bola de dictadorzuelos de 3 pesos? Pues bueno, esa idea de que la democracia no es liberal, que la democracia no sea liberal no significa mercado, ser amigo de Ricardo Salinas. A ver, democracia liberal significa que el gobierno está formado por mayorías, pero esas mayorías tienen que respetar los derechos de todos. O sea, que no pueden tomar cualquier decisión. Este, Debo de recordar, creo que lo dijo Pablo Iriado, Sergio Sarmiento, en estos días. Recordemos cuál era un gobierno que decidía que las mayorías estaban por encima de todo. Era el de un señor austriaco que tenía un bigotito como el de Charles Chaplin y que tenía por Yes. costumbre mandar a la gente matar, ¿verdad? Es cierto. Tocayo, vamos haciendo una pausa para que los muchachos aquí hagan refill y nosotros también. Y vamos con la primera rola del playlist que tienes a bien entregarles a los muchachos el día de hoy. Bien, pues bueno,
Yo seleccioné un playlist que tiene como objetivo, pues, estar en consonancia con lo que estamos viendo en este momento. Eh, y pues bueno, creo que viene bien que escuchemos un poquito de Guns N' Roses, que espero que la canción que vamos a escuchar, este, les evoque precisamente el lugar tan horrible en el que estamos y del que podemos salir. Digo yo, ay caraja madre, qué buena Axel Roses, la verdad. Bueno, muy bueno. Bueno, haciendo su chamba en su género, ¿no? Debo decirlo, ¿no? Ya, mira, yo lo podemos decir porque estamos aquí en una zona de confianza, pero a varios de los que están ahí en el chat de YouTube, sí los pone malitos en sus hormonas, ¿no? Y eso que la gran mayoría de los que están ahí son caballeros. Bueno, en fin. este, en algún momento habrá que confesar, no sé, en alguna posada del TAG, ¿no? Si alguna vez pensamos, pues, llegar a una fiesta vestidos de Axl Roses. En algún momento lo pensé, pero me contuve, ¿no? Dije, Chavira, gobiérnate, ten contención, ¿no? Oiga, déjeme mencionar rápidamente una cosa, ¿no? Porque es meritorio, ¿no? Hace poco alguien me preguntó, oye, Oscar, ¿por qué siguen haciendo el programa en vivo? ¿No es una joda? Pues sí es una joda, hay que decirlo, ¿no? Pero porque podíamos grabar y pasarlo pues, tranquilamente, ¿no? Pero le dije dos cosas. Número uno, como que necesito cada semana tener esa adrenalina de hacer el programa en vivo, porque si es una adrenalina diferente a grabar un programa, ¿no? Que el tiempo, que esto, que aquello, que si entramos, no entramos, no, déjame decir, el maestro Don Vic es de los que llega 30 segundos antes de empezar la transmisión, entonces estoy con el Jesús en la boca de si llego o no llego. Y dos, lo hago por esta gente, mire, esta gente que está ahí en el chat de la estación, que semana a semana se toma el tiempo, sí, para estar en vivo con nosotros y armar parte de pues, ese microcosmos que es el programa de política nacional en vivo. Que antes era, así era en radio, había un tag, ¿no? Nos escuchábamos, pero qué bueno, de alguna otra forma que hemos traído ese ambiente de la emisión en vivo aquí a YouTube y no se ha perdido. Aquí los rudos del tag, el sindicato del tag. Por ello seguimos haciendo la transmisión en vivo y mire ahora, pues ya nos cayeron las primeras propinas y yo le agradezco a la gente que amablemente pues, llenó el tarro de las propinas. Recientemente llegado el pinche Pepe, al presidente Corazón, a Miquel Ángel, a mi estimadísimo Jules, que es, yo creo que es uno de los radioescuchas, ¿no? Yo creo que sí, si mal no recuerdo, si no estuvo en el primer programa, estuvo en los primeritos programas que tuvimos hace 14 años, y a Jarocha 76. Les agradezco enormemente. Les mando un abrazo, un agradecimiento y les mandamos unos besos a ustedes y también a Juan Carlos Latoso que está ahí. Sí, dice Latoso que lo valores, sí, te valoramos, ¿no? Latoso dice que si no estuviera aquí en Política Nacional, pues estuviera otra vez empiernado con Estefanía Veloz. Cada quien sus gustos, ¿no? Pero, pues, yo respeto, yo no me meto en ese tipo de gustos. Bueno, continuamos. Tocayo, ya hablamos un poquito de la ley de amparo. Veamos esa ley de amnistía. Yo creo que dentro de las reformas que mandó el presidente es la que menos entiendo. Número uno, porque sé que existía, pero estaba acotada. Entonces me gustaría saber cómo estaba antes y cuál es la diferencia fundamental a cómo la dejaron en este momento y como para qué le serviría al presidente en toda esta estrategia de hacerse de un poder dictatorial, por ahí. Bueno, a ver, te platico cómo era antes. O sea, cómo estaba antes de que se le ocurriera al presidente hacer esto. Hay dos figuras que son diferentes, se parecen, pero no son lo mismo. Una es el indulto y otra es la amnistía. Ambas están previstas en el Código Nacional de Procedimientos Penales y en el Código Penal Federal. Y
la facultad de indultar, que es la de perdonar a un sujeto, ya que ha sido condenado, es del presidente, pero tiene restricciones en la ley. Tú no puedes indultar a cualquiera, ¿sí? O sea, no los quiero aburrir aquí con los artículos del Código Penal, me parece así como un acto medio mala ondita, pero, pues bueno, voy a poner un ejemplo. Tú no puedes simplemente sacar de la cárcel a un terrorista, ¿sí? O, ¿qué te gusta? Vamos pensando en un secuestrador. No es tan sencillo. Y estas restricciones, pues bueno, pues tenían como sentido precisamente el Estado de Derecho. Si yo como presidente, por ser una persona con un cargo público importante, decido que, voy a ponerte un ejemplo, los delitos que están en el artículo 97. Dice que no se puede realizar el proceso del indulto cuando se está hablando de traición a la patria, espionaje, terrorismo, delitos contra la salud, violación, delito intencional contra la vida y secuestro, desaparición forzada, tortura y trata de personas. Bueno, ahora resulta, con esta reforma, y voy a la segunda figura, que es la amnistía es una facultad del Congreso. De hecho, hemos tenido dos leyes de amnistía en este país. Si mal no recuerdo, una es de 1994 y la expidió Salinas, y otra la tuvimos en 2020. Eh, la de 2020, bueno, tiene que ver, recuerdo en particular que hablaba de todas las mujeres que habían sido condenadas por delito de aborto. No voy a entrar en el detalle, pero pues bueno, era obvio que si íbamos a declarar inconstitucional el aborto, pues no podía haber, seguir en la cárcel estas personas. La Claro. característica de la amnistía es que el Congreso la decide y bueno, tiene consideración, altas consideraciones, ¿no? Que pueden ser las de persecución política, que sea notoriamente injusta. Esta reforma que hizo López, o que impulsó López, implica que ahora el presidente puede sacar de la cárcel a quien quiera. Incluso a estas personas con estos delitos horribles que no podía indultar, pues ahora las puede amnistiar, alegando que hay una posibilidad de conocer la verdad, que me va a dar información, y pues bueno, lo retiro en cualquier fase del proceso. Aquí es importante porque el indulto tenía una característica, ¿sí? Tenía que haber una sanción impuesta en sentencia irrevocable para indultar. O sea, no podías tú a medias del proceso sacar a alguien. Y Ya. ahora sí, y esa es la característica del indulto. Con la amnistía, pues puede ser en cualquier fase. De hecho, las amnistías tienen por lógica que a lo mejor hay gente que está perseguida por la justicia por delitos políticos, están fugados, no le están llevando el proceso en ausencia y de repente, pues bueno, se pone de acuerdo la sociedad para este perdón masivo. De hecho, es lo que está sucediendo en España con el tema de Carles Puigdemont y los demás sediciosos catalanes, ¿sí? Ujú. O sea, vamos a perdonarlos a todos en grupo, pero es una decisión que tiene que no solo tener estatura política, sino que tiene que tener estatura moral. No es tan fácil como a mí se me antojó que ya tú no vas a estar en la cárcel. De hecho, ya lo ha reconocido Morena. Ellos quieren sacar de la cárcel a Israel Vallarta. Ese es un punto, ¿no? Sí, y por ahí me dijeron que también a Aburto. Pero bueno, el asunto es que a Israel Vallarta no lo puede indultar López Obrador por lo que acabo de mencionar, que está en el artículo 97 del Código Penal Federal. O sea, que entre los delitos que te acabo de mencionar, pues se encuentra secuestro. Y él está convicto por secuestro. Una pregunta. Ahorita que me estabas tú mencionando la situación de que no se puede indultar en medio del proceso, el presidente alega que Israel Vallarta no tiene sentencia y tiene 20 años ya en prisión. Sí, pero bueno, bueno, no me quiero alargar mucho con eso, te diré lo siguiente. Lo que pasa es que en cualquier momento le pueden dictar la sentencia. Ya. Y nuevamente, le toca al Congreso amnistiar. Vamos a suponer que tuviera razón el presidente, que no la tiene. Oye, es que no le han dictado sentencia. Bueno, lo que pasa es que
Lo que se supone es que él tiene derecho a que se la dicten. No tenía por qué diferirse. Pero vamos a suponer que tenga razón. Oye, pues es que no tiene sentencia. Yo quiero ver cómo lo sacamos. Pues eso lo tiene que decidir el Congreso. Y el tema con las amnistías es que las amnistías individuales tienen un problema. ¿Sí? O sea, una amnistía a la medida de un traje, pues tiene una bronca. Entonces, ¿por qué lo estoy amnistiando? Así es. ¿Cuál es el alto motivo que justifica que yo vaya a darle un perdón respecto a una persona que está en un proceso? Que yo creo que es injusto, pues demuéstralo, Rey. Es que el montaje fue que uno regresó. Pregunto, ¿por qué si supuestamente es tan evidente el efecto corruptor con el cual se sacó a Florán Cassé y que debió de haber alcanzado también a Israel Vallarta, no ha habido un tribunal que lo libere? O sea, creo que, o sea, sería irresponsable que yo me pronunciara respecto a qué más hay en la carpeta del juicio de Israel Vallarta, pero Es cierto. te aseguro que los jueces federales no son ningunos mensos, y suelen ser muy cuidadosos en estas materias. De hecho, quiero saludar ahí en el TAC, está el magistrado Siri Cedeño que nos está escuchando. Saludos. Que es uno de los grandes defensores del Poder Judicial de la Federación. Si no lo siguen en Twitter, les recomiendo que lo sigan. Muy bien. Sí, sí. En algún momento, precisamente con este punto de Israel Vallarta, yo asumí que el presidente quería, pues también estar como el juez por encima de la Suprema Corte, decidiendo que sí, que no había sentenciado correctamente la Suprema Corte. Estamos ahorita con el caso de Israel Vallarta. El presidente ya también se había manifestado a favor de que liberaran a Burto por una cuestión humanitaria, ¿no? Le fueron a preguntar al hijo de Colosio, al muchacho Colosio, pues qué opinaba él del caso. A mí me parece que su respuesta habla mucho de sensatez, ¿no? Él dice que pues, él ya le dio vuelta a la página, que por él no tendría ningún problema de que se le ofreciera el indulto pues, al asesino de su padre. No me parece muy sensato, pero vamos, entre lo más sensato que también dijo Colosio, pues dijo que no estaba en sus manos, ¿no? Estaba en manos de la ley. Y de acuerdo al Código Penal Federal, me parece que no es indultable. De acuerdo a la lista de delitos que acabo de mencionar, no está en la lista. El asunto de Aburto es un poquito más fácil de entender. Tiene que ver con quién juzgó el tema. Eh, no tendría, o sea, los homicidios se rigen por las leyes locales. Debió de haberse seguido en un tribunal local bajo leyes locales el juicio de aborto y no bajo leyes federales. Esa es la discusión. Pero, pues bueno, entraría en otro tipo de complicaciones. Digamos que no es tan sencillo que uno se zafe de una convicción, una condena en un delito tan evidente, ¿no? Pero quiero recuperar algo que acabas de decir, Chavira. Es que la actitud de yo decido quién sale de la cárcel es muy de rey absolutista. O sea, ¿qué es lo que hacía Enrique VIII? Y voy a dar una referencia popular para quien quiera seguirme en esta lógica. Si vieron ustedes The Tudors, la serie, pues Enrique VIII de repente a alguien le caía gordo, le quitaba todas sus propiedades, a ver a qué le suena esto, lo metía a la cárcel y le cortaba la cabeza. Y si quería beneficiar a alguien, le daba cosas. Y si quería beneficiar a alguien, lo sacaba de la cárcel. Y fíjense lo perverso de la situación. Por un lado, el presidente está muy enojado porque la Corte va a discutir el tema de la prisión preventiva oficiosa, en la cual ya fue condenado México por la Corte Interamericana, y que dijo, oye, es que tu lista de delitos que a fuerzas tienen prisión preventiva oficiosa es inconvencional, va contra la Convención Americana sobre Derechos Humanos y no debería estar en tu sistema constitucional. Sácala de tu sistema constitucional. Y la Corte está diciendo, bueno, vamos a ordenar que se inaplique, es decir, le vamos a dar la posibilidad a los jueces de que cuando se enfrenten a esto digan, oye, pues esta norma es inconvencional y no la voy a aplicar. Es un gran avance porque sería la primera vez que el Tribunal Mexicano, la Suprema Corte, dice que una parte de la Constitución no se aplique. Pues estamos hablando de un avance en tema de derechos humanos que a los patrioteros, Juanes Escutias, de Tonayan, ¿verdad?
les hace mucho ruido y se enojan bastante. Pero vean a López y a Morena enojándose porque dice, es que yo quiero tener la llave de meter a la gente cuando yo quiera a la Es cárcel. cierto. O sea, ¿cómo? Pues, a ver, Ministerio Público Fiscal, que la Fiscalía Autónoma no tiene nada, acúsalo de tal delito que está en la lista, pues de las 19, adelante. Pues este delito es grave, pues no sale. Y cuando se me pegue la gana, yo te saco. Quiero tener la llave para meterte y para sacarte, como un rey absoluto. Luis XIV, Enrique VIII, Andrés I. Es una situación muy extraña, ¿no? Luego, se me hace extraña desde el punto de vista que él no sale a defender esa situación de no quitar la prisión preventiva. Manda a Luis Alcalde a dar un speech. Volvemos a lo mismo, ¿no? Como un rey diciendo, tú sabes que tú eres la de asuntos sucios y ve y explica lo que yo quiero, que también se ve de una forma medio dictatorial el asunto, ¿no? Y ahí ya está la señorita, secretaria de Gobernación, pues dando un speech que no embona con las izquierdas, ¿no? Esa situación de, te meto a la cárcel y tu inocencia asumida hasta que se compruebe lo contrario, me la paso por el arco del triunfo, ¿no? Mira, lo voy a poner en términos de derecho internacional. Si tanto le molesta a México, al Estado mexicano, al gobierno de López, que los tribunales internacionales le digan que su constitución establece cosas que violan derechos humanos, pues López Obrador puede promover que nos salgamos de la Convención Americana, se llama procedimiento de denuncia. ¿Sabes que yo no quiero pertenecer a, a este sistema y que ya no me juzgue la Corte Interamericana? Nada más que pague el costo político de ello. O Sí. sea, es que es bien padre decir, mira, que ese otro de los temas que vamos a tocar, quiero que aparezca la Corte Internacional de Justicia y me proteja y invoco que se respete la Convención de Caracas, ¿por qué me vulneran mi dignidad diplomática? Pero a la hora que un tribunal internacional le dice, oiga, usted está violando los derechos humanos de tratados que ha suscrito, no, es que eso atenta contra mi soberanía. No, mijo, pues es que eres como el becerro de año, decídete, vas a estar mamando cerrando topes, o sea, Es eso lo, es lo que te iba a decir, los tratados que sí me convengan, sí, y los que no, pues no. O sea, no se puede ser así, de esa forma. peor tantito, lo Ahorita, vamos a ver más adelante, pero es que hay artículos de un tratado que sí y otros que no. Es el colmo del cinismo este cuate. lo raro del caso es que volvemos a lo mismo, y es el 6º año de gobierno. ¿Tú crees que vaya a pasar esa situación? Ese es otro enfrentamiento directo con la Corte, ¿no? Que los jueces no empiecen a aplicar la prisión preventiva y el gobierno los desnude como que, miren, están liberando criminales. O sea, puede ser una campaña mediática muy cabrona. Y lo va a hacer porque de entrada van a decir, miren, se creen encima de la Constitución, es que estos no tienen límite y nosotros que somos votados no nos consideran. Yo creo, y tengo que decirlo así, muchos de estos problemas que estamos teniendo en el país son consecuencia de la nula cultura cívica, de que te lo dice los grandes autores ingleses de derecho. Hay un mínimo que todo ciudadano debe saber respecto a su sistema de derecho. Es parte de ser un buen ciudadano. O sea, ni siquiera estoy hablando de que sea una gracia o que sea un extra. Es parte de que seas buen ciudadano. O sea, y pues la verdad es que, así como la encuesta que hizo Arturo Herrera hace rato en las plazas, a la gente no le interesa. O sea, le interesa cuando tiene un problema, o sea, cuando están detenidos y necesitan que los saquen del bote o llegan los de la licuadora que no han pagado los abonos y les quieren embargar hasta el perico. Ahí sí se interesan en el derecho, pero el resto del tiempo es una de las cosas que menos le importan a los mexicanos. Y eso es lo que también ha facilitado que haya tan poco Estado de Derecho, que tenemos un nivel de Estado de Derecho tan bajo. Es cierto, muy cierto. Tocayo, vamos haciendo la siguiente pausa musical y regresamos para hablar de las afores y del pleitazo internacional que trae este gobierno, que no el país, ojo, hay que dividirlo, que trae ese gobierno contra
no nada más es contra Ecuador, sino con todos los gobiernos que no son de su mismo pensamiento político. Fácil, ¿no? Tocayo, la siguiente rola. Pues, aunque nos diga aquí el joven latoso de que no son muy heterosexuales, los Guns N' Roses, bueno, como dije, todas las canciones tienen que ver con lo que estamos platicando. Pues, así nos dejó el país, López. Bienvenidos a la jungla. No, pues un maestrazo, el señor Axl Roses, ¿no? Todavía se echa sus gallitos y todavía hay voz, ¿no? Qué bueno, porque no todos los rockeros de sus tiempos pudieron sobrevivir a la fama que se les vino y conservar la voz, ¿no? Estamos aquí de nuevo en Política Nacional hablando con Óscar Constantino. Tocayo, hablemos ahora de un tema que sí debería interesarle más a la gente. Yo sé que el amparo, pues X, el indulto presidencial X, pero lo de las afores tiene la gente, tiene la gente volteando a ver un sistema, uno, que no conoce, y dos, que no le importa porque en realidad ese dinero lo tiene y no lo tiene, ¿no? Pero el punto es que López Obrador ordena que los bancos, las afores, pues, en cierto sentido, le entreguen, pues, una buena cantidad de dinero, ¿no? Todos los ahorros de la gente que tiene más de 70 años y no se han reclamado, que no es una cosa menor, ¿no? O sea, pues, así podemos empezar con los 70 y luego vamos recorriendo la edad. ¿Cómo ves esta situación desde el punto de vista legal? Mira, voy a empezar con la introducción de cómo funcionan los sistemas de pensiones y cómo funcionaban, porque a lo mejor hay algunos que todavía no estamos familiarizados con este tema. En ese país, hasta antes del gobierno de Ernesto Zedillo, tenemos un sistema que se llamaba de reparto. Tú aportabas al IMSS, por ejemplo, llegaba tu fecha de jubilación y si tenías las semanas cotizadas y la edad, te jubilabas y te entregaban tu pensión. No importaba cuánto hubieras aportado, no importaba si después de tu edad de pensionarte vivías 40 años o vivías 2 semanas, a ti se te pagaba tu pensión. Claro. Esto funcionó en la época dorada del IMSS, cuando pasaban varias cosas. Había muchos jóvenes, había pocos viejos y los viejos se morían pronto. Eso, de hecho, hay que decirlo como es. así es como era. De hecho, yo recomiendo que escuchen lo que explicó al respecto fuera de la caja Macario Schettino. Dijo, de hecho, era tan buen negocio porque aparte de las cuotas que recibía el IMSS, recibía presupuesto del gobierno, que por eso robaron todo lo que robaron del IMSS en su momento estos gobiernos y nunca tuvieron reservas. Bueno, hizo crisis esto porque le crecieron los enanos al IMSS, es decir, empezó a haber menos jóvenes, empezó a haber más viejos y los viejos empezaron a vivir más. Y entonces ya no salieron las cuentas. Y es cuando se hace la reforma de 97 y se dice, a ver, de ahora en adelante, tú vas a aportar una cuenta individual y tú te vas a retirar con lo que aportaste. Y esto implica, pues que bueno, si tú quieres una pensión generosa o que sea muy parecida a tu salario, pues necesitas no solo quedarte con la cuota obrero patronal, sino que también le tienes que poner tú, tienes que ahorrar. López hizo una argumentación que, bueno, desde el punto de vista del nivel de calle es muy atractiva. Dice, es que ustedes iban a pensionar con el 30% de su sueldo. Es una mentada, ¿cómo es posible? Gobierno ratero, los neoliberales y todas sus cosas. Entonces hay una primera reforma para subirlo al 50%. Sigue diciendo, es que la gente debería pensionarse con el 100% de su último sueldo. Eso es bien complicado. Creo que el único país del mundo que se acerca a esa tasa es Brasil. Debe estar en el 89, 90%, una cosa así. Pero, por ejemplo, creo que en Japón es del 33%, ¿sí? Entonces, eh, si tú quieres tener una mejor pensión, pues una de dos, empiezas a ahorrar en tu sistema pensionario o empiezas a ahorrar por fuera. Esa es una realidad. Los mexicanos no tenemos cultura del ahorro y entonces pues suena muy padre que de repente diga el presidente, mira, yo voy a tomar las cuentas inactivas. Esta palabra inactiva es la clave.
voy a tomar el dinero de las cuentas inactivas de gente de más de 70 años, de 70 años en adelante, y con eso voy a copetear las pensiones de los que no alcanzan a ganar, a recibir una pensión del 100%, siempre y cuando ganes menos de 18,000 pesos. O sea, si Oscar Chavira tiene un ingreso de 50,000 pesos mensuales, pues no le van a dar 50,000 pesos mensuales con este plan maravilloso. Le van a dar el Sí, tope. le van a dar el tope, si él a lo mejor no ni siquiera lo necesita, de su sistema pensionario y de lo que él aportó, recibe 25,000, pues ni siquiera va a entrar en el cuento. Pero supone que lo que tiene ahí en la cuenta le da como para 10, pues le van a poner otros 6. Ese es lo que nos platica. El problema es que las cuentas de las pensiones son de billones de pesos, de millones y millones de pesos, y ellos hablaban de un capital semilla que iban a tomar 40,000 millones de pesos de las cuentas inactivas y del instituto para devolver al pueblo robado, y no nos reamos de las ganancias de las industrias a cargo de los militares, del aeropuerto, AIFA, de Dos Bocas, del Mexicana, ¿verdad? Oye, pues estas están en números rojos, son elefantes blancos, yo no sé de dónde. Lo cual nos hace ver que es una estafa. Y ahora, tú dirás, bueno, pues es que, ¿qué problema tiene? De hecho, vi un comentario de Leo Zuckerman que me molestó bastante, en que dijo, bueno, es que son inactivas. Bueno, es que con los bancos pasa eso. Ya después de un tiempo, pues se entrega la beneficencia. Bueno, que se haga respecto a las instituciones de crédito no significa que esté bien. Platicábamos, Tocayo, más temprano, de una nota del Financiero donde explica muy bien qué pasa cuando una cuenta de banco es inactiva. Primero, son 6 años de que no hagas ningún movimiento, pero a los 3 años, el banco está obligado a avisarte, oiga, su cuenta está inactiva, él la va a perder. Dos, no son todas las cuentas. Si tu cuenta tiene muchísimo dinero, no se la lleva a pifias. O sea, entra en una cuenta concentradora, pero ese dinero ahí está. Bueno, uno diría, ¿por qué no se hizo lo mismo con las cuentas inactivas de Afores? Bueno, aquí yo quiero mencionar algo que está en la ley bueno, no está en la ley, está en el reglamento de la ley del sistema de ahorros para el retiro desde 2009. Eh, Ahí está la definición de cuenta inactiva y creo que es importante tenerla porque todo el mundo dice, oye, pero ¿qué es una cuenta inactiva? Bueno, una cuenta inactiva es aquella que no ha tenido movimientos por depósitos de cuotas y aportaciones durante el periodo de un año calendario contado a partir del último depósito realizado. Entonces, ¿cuándo es inactiva? Tengo 70 años, yo ya no estoy trabajando, no tengo por lo tanto entrega de cuotas obrero patronales, yo no hice aportaciones y no he hecho el trámite para jubilarme. ¿Por qué puede pasar esto? Uno, por ignorancia. Dos, porque alguien se muera. Tres, porque en ese momento he ingresado a la informalidad. El problema sigue siendo el mismo que con las cuentas que hablamos, que son de carácter bancario. Se están robando ese dinero. No, 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 es que no lo estamos robando. Lo estamos pasando del Afore a un sistema que no es de ahorro para el retiro, sino es como el sistema anterior, ¿sí? Bueno, el problema es el siguiente, ese dinero no es tuyo. Y mientras se encuentra en la FORE, pues bueno, en la FORE da rendimientos, poquitos o muchos, pero los da. Dicen, bueno, es que antes de la reforma había la obligación de mandar al IMSS las inactivas, Es ¿sí? cierto. Pero eran muy pocas y se tenía que hacer el trámite de cada una. Y como la ley dice que son imprescriptibles, pues tú llegabas y decías, oye, ¿qué pasó? Este dinero es mío. Y como tú tienes que hacer un trámite en el IMSS, y es para que te jubiles, esto lo comento, o sea, uno no llega a la FORE, ¿eh? O sea, uno no llega, oiga, pues ya me voy a... Usted va al No. IMSS y solicita, oiga, pues yo ya cumplo con las semanas, fue que vino y regresó, hace un estudio del IMSS, dice, sí, usted está en condiciones de recibir una pensión y entonces ya te la dan. O te dicen, ¿sabe qué? Usted no cumple con las condiciones porque no tiene semanas cotizadas por lo que tú quieras y entonces te da tu dinero. Te da tu dinero. Todo esto es importante que lo tengamos presente. Ahora, pues la realidad es que ese dinero no va a caer de la FORE a este fondo de reparto, sistema de reparto, insisto, del bienestar. Va a caer primero en TESOFE, o sea, en Tesorería de la Federación. ¿Sabes lo que es sacar dinero del gobierno? Cuando, Sí. o sea, yo te lo digo porque mi experiencia con dependencias públicas, oye, pues
El dinero entra a la dependencia porque si tienes ingresos propios por lo que tú quieras, que te lo regresen. O sea, yo creo que es más fácil que Lenia Batres se ponga a estudiar Derecho, con eso lo digo todo. Fíjate, a ver, déjame entenderlo en términos manzanitas para Chevia. Ujú. ¿Sí? Ese dinero, pues está en cuentas individuales porque así se obligó, ¿no? Por ejemplo, mi cuenta de Afore pues, no ha tenido movimientos en 3 años, pero todavía no llega al punto de la van a jalar porque pues tú ya debiste haberte jubilado, no reclamaste de ese dinero. Pero tarde o temprano esa cuenta va a caer en ese punto. El gobierno dice, la obligación es que ese dinero que no se movió, que nadie ha reclamado y ya está en el momento de pensionarse, se lo devuelvan al Seguro Social. Y aun cuando tenga el Seguro Social, debió mandar una cuenta concentradora. Y si alguien se lo reclama, tiene que darle ese dinero. Ahora no, el gobierno dice, ¿sabes qué? Me lo vas a prestar ese dinero y lo voy a pasar a tesorería. O sea, ni siquiera lo va a mandar a una cuenta concentradora. Lo va a meter con todo el Eventualmente, gasto del gobierno. eventualmente tendría que irse al Fondo del Bienestar, nada más que, pues esa parte de la historia no nos la tienen bien platicada. Nos dicen que lo Cierto. van a hacer, pero no sabemos cuándo. Y el tema es el siguiente, tú vas a tener, no es lo mismo que vayas tú frente a un sistema de cuentas individuales, es decir, regrésame mi dinero, que es imprescriptible, a que vayas a este fantasmagórico Fondo del Bienestar, en el cual, por cierto, el comité técnico no hay representación ni de los trabajadores ni de los patrones. Ese es el punto, sí. O sea, lo quiero poner en esos términos. Primero es propaganda. O sea, con esos 40,000 o 65,000, con todos los demás piquitos que dicen, ese capital semilla no sirve para resolver ese tema. O sea, es muy poco dinero. Segundo, es un robo. O sea, tú durante un montón de tiempo decidiste aportar, o sea, estar en un sistema laboral en el cual se aportaba una cuota individual con la expectativa de que ibas a recibir ese dinero. Y ahora te dicen, oye, fíjate, porque no hiciste el trámite en este momento, pues ya me lo agandallé para decirlo en buen español. ¿Y sabes qué? Pues sí te lo regreso si me lo pides. Bueno, estamos partiendo de una serie de supongamos muy tristes. Si tú no hiciste el trámite a los 70 años para jubilarte, ¿por qué voy a creer que vas a tener los conocimientos, la prestancia y el tiempo para ahora sí reclamarlo al gobierno? Ellos le están apostando a que va a haber un montón de gente que no va a saber ni cómo. Si a mí me encargaran la representación jurídica de todas estas personas mayores, o personas que tienen, por ejemplo, ahorita 65, 68, 69 años y no se han jubilado, les diría, al día siguiente que ustedes dejen de trabajar, hagan aportaciones voluntarias, porque se acabó ahí el tema, no son inactivas. Sí. Sí. O sea, Y no son inactivas con 100 pesos al mes. con un peso. O sea, lo que quiero decir es, sinceramente, hay formas de pelearle al gobierno, pero pues hay que hacer litigio estratégico, precisamente por eso no quieren las suspensiones con efectos generales, porque, por ejemplo, en este momento Oscar Chavira va y presenta un amparo contra la ley y el juez de distrito podría decir, oigan, pues a mí me parece que debo de suspender la ley para todos los que estén en el supuesto. Y con la reforma que le hicieron a la ley de amparo eso no se podría. Quiero hacer una acotación porque es importante, Oscar. Precisamente en alguna de estas líneas de tweet salió alguna abogado, ya sabes que todos los abogados creen que saben más que los otros, a decir, ¿por qué no hizo esto de las suspensiones con efectos generales un juez de distrito, un tribunal, cuando se vio lo de la ley de seguridad interior? Y empezó a insultar al Poder Judicial de la Federación. Y yo la verdad, no quiero perder el tiempo bañando burros en Twitter y la verdad no le contesté. Pero, pues es que precisamente la ley dice que puede. Si a nosotros nos interesara verdaderamente como sociedad que las suspensiones todas fueran con efectos generales, pues así como López aventó esta ocurrencia, deberíamos de impulsar que el próximo gobierno, pues se haga una reforma para que ya de una vez por todas las suspensiones de leyes sean con efectos generales. Y que también, pues bueno, ahí está la fórmula Otero y voy a hacer una breve reflexión.
no me quiero poner muy histórico, pero todo el mundo dentro de Jalisco presume la Fórmula Otero y afuera de Jalisco todo el mundo critica la Fórmula Otero. Y hay que darle su justa dimensión. Primero, Mariano Otero no lo inventó Crescencio Rejo, no es culpa de Otero. Pero Otero la lleva a la Constitución Federal con un criterio muy estratégico. Dice, qué miedo que el Ejecutivo o que el Congreso, a la hora que se dé cuenta que le podemos invalidar las leyes, destruya el amparo. Y entonces en su voto particular explica, vamos a debilitar a las malas leyes de una vez por vez, porque así sí se puede defender a la gente, de otra manera habría una decisión política para destruir el amparo. Curiosamente, la decisión política que ahorita quiere hacer López Obrador lo quiere destruir. Entonces, pues Otero tuvo razón en 1847 y si viviera ahorita diría, ya ven, tengo razón. Entonces, sí, se los dije, se los advertí. se los dije, se los advertí. Yo creo que hay que reconocerle porque, pues digo, o sea, tú hablas con un abogado chilango, neolonés y hablan pestes de la Fórmula Otero. No, la Fórmula Otero fue una medida pragmática para evitar que desapareciera el amparo. Queremos que ya no haya relatividad de las sentencias, reformemos al 107. No tendríamos por qué seguirlo teniendo la relatividad, pero asumamos que se tiene que tener una acción política para resolver esto. Fue un robo lo de las afueras. Es un robo, desprobar. Y aparte de robo, es una estafa. Porque no es nada más haber tomado tu dinero para hacer cosas para alguien más. Ahora sí que nos salió, este es el Robin Hood más chido de la historia. Le quita a los pobres para darle a otros, que son sus cuates. ¿Sí? Bueno, es un robo, pero aparte es una estafa porque no le alcanza con ese dinero. Es como las plaquitas de oro que vendía Maduro, que para el ahorro y que nunca las vieron los venezolanos. Es así. Y mete presión para las siguientes administraciones, ¿no? Porque de hecho los afores se habían creado precisamente para aliviar las finanzas públicas. En algún momento decían, bueno, para no cancelar el futuro de los jóvenes, pagando las pensiones de los viejos, en cierto sentido, ¿no? Sí, yo te voy a decir algo, es mi perspectiva particular. Yo creo que lo que falta es otra vez información y debemos tener un sistema que tuviera más progresividad. Es decir, cuando tú te llegas a contratar, a ti tendrían que decirte, oiga, usted va a entrar en el régimen normal de pensión y por lo tanto, usted se va a pensionar con el 30% de su último sueldo. ¿Quiere que sea así o quiere pensionarse con más? No, pues es que me quiero pensionar con más. Bueno, ¿con cuánto quiere pensionarse? ¿Con el 50%, el 80%, el 100%, el 120%? ¿Qué cantidad? No, pues que con tanto. Ah, bueno, usted tiene que aportar más, el descuento va a ser mayor. ¿Está de acuerdo? No, pues que sí. Y en las hojas rosas debería ir en la parte de arriba. Pensión, 30%, 40, 50, 60, 70. Y tú tendrías que poderlo cambiar en el momento en que se te pegara tu regalada gana. Esto que estoy diciendo es actualidad informáticamente perfectamente posible. Y pues bueno, a lo mejor tendríamos gente muy ahorrativa que dice, prefiero vivir con el 50% de mi sueldo los siguientes 20 años y pensionarme muy bien, y otros que digan, ¿sabes qué, neta? No, no, gracias, yo quiero la cuota mínima y ya sé, siempre me lo dijeron y cada vez que me llegaba mi nómina, ahí decía, pensionado con el 30%. Sí, así Necesitamos, es. necesitaría hacerse así para que no nos llamemos sorprendidos ninguno. Sí, de hecho, por ejemplo, los de la vieja ley, que nos podemos pensionar con la modalidad 40, tú tienes que empezar a aportar 5 años antes de que te jubiles, más de lo que normalmente le entregabas al Seguro Social, y te hacen un estudio, ¿con cuánto se quiere jubilar? Con tanto, pues entonces tiene que aportar en los últimos 5 años esta cantidad de dinero. Eso, en cierto sentido, tienes razón en lo que estás diciendo. Vamos al último, ¿cómo decirlo? A la última trinchera que ha abierto el régimen, tocayo, que es esta situación de meterse en asuntos que no le incumben, sacando, dando amnistías, dando protección consular a, pues a los protagonistas de régimen de regímenes políticos afines a López Obrador, que luego son expulsados democráticamente del gobierno
se quieren sostener en él de alguna u otra forma. López Obrador se los trae hasta en avión militar y a los no, pues les da asilo político y los guarda de entrada en los consulados, ¿no? Y eso nos ha metido en problemas con Perú, ahora nos ha metido en problemas con Ecuador, en su momento hubo fricciones con Brasil cuando estaba Bolsonaro, y así estamos, ¿no? O sea, México, que generalmente era un país que diplomáticamente pues era el fiel de la balanza y siempre había tenido un respeto por ser esa situación de mediar dentro de una neutralidad, pues ahora ya no es neutral, ¿no? Es un régimen abiertamente a favor de gobiernos de izquierda, algunos abiertamente corruptos, otros abiertamente dictatoriales. Sí, de hecho, el comienzo de estos desfiguras con Bolivia, pues creo que nos habla de una injerencia, una intromisión indebida de López Obrador en asuntos de otros países que va en contra de nuestra política exterior, que no es un rollo. La no intervención es un principio que es obligatorio en la Constitución. La Constitución dice que no debe de intervenir. O sea, de entrada, está violando las leyes mexicanas, López Obrador, al hacer eso. Segundo, no se trata de condenar el asilo. El asilo es una figura muy noble, igual que la del refugio. Y nosotros en México hemos tenido una tradición de asilar a gente que nadie quería asilar por razones humanitarias extremadamente nobles. Es el caso de todos los asilados en la época de Lázaro Cárdenas, empezando por los niños de Morelia y terminando por León Trotsky. Hemos tenido grandes momentos con nuestra actividad diplomática. Esto no es el caso, es el momento más bajo en nuestra historia diplomática y voy a explicar por qué. Bueno, lo digo porque de repente tenemos estúpidos consuetudinarios que o hablan de lo que no saben, pero tienen espacios en medios, no voy a decir quién, pero Alfredo Lecona, por ejemplo, este, que dice, no, es que México estuvo muy bien, así estuvo muy bien, platícame por qué. Es que, pues, le da a la Convención de Caracas la facultad de asilar, así. ¿Dónde dice? Es que aquí en el artículo cuarto de la Convención dice que él puede decidir a quién asila, ¿ok? Pero un artículo antes te dice que no es lícito asilar a delincuentes condenados por asuntos comunes. Entonces, explícame. O tú, es el equivalente, voy a platicarlo en términos domésticos, pues decides tú, Chavira, que quieres poner un puesto ambulante de tacos y vas al ayuntamiento y te dicen en el ayuntamiento, los requisitos para el puesto de tacos son 1, 2, 3 y 4, y tú cumples con los 4 requisitos. Pero enseguida te dicen, oye, pero es que en el reglamento dice que el director de inspección puede decidir si te da el permiso o no. Oiga, pero yo cumplí con los 4 requisitos, ¿no? Lo que él diga. ¿Qué diríamos de eso? Pues Es que es arbitrario. Es arbitrario. Y esa no es la intención de la Convención de Caracas. La Convención de Caracas, cuando dice que el Estado que asila decide sobre el asilo, es que si no le parece al Estado territorial, o sea, en este caso Ecuador, cómo asila, pues no lo puede obligar, pero sí se puede ir a juicio. O sea, hay que decirlo con todas sus letras. Lo que hizo, lo que hizo Ecuador fue algo indebido. Es el equivalente a que en vez de que tú le hables a la policía, le rompas los dientes a alguien que te está causando un problema, y pues va a llegar la policía y los va a detener a los dos. Eh, y bueno, yo hice hasta un meme con Drake de esto, en que unas cosas las apruebo y otras no, pero con la cara de López Obrador dije, miren qué conveniente, a López Obrador le gusta el artículo cuarto de la Convención de Caracas, pero no le gusta el tercero de la misma. Le gusta ir a la Corte Internacional de Justicia, pero no le gusta la Corte Interamericana cuando le dice que la prisión preventiva oficiosa se tiene que inaplicar. Le gusta la CELAC, pero odia a la OEA. Qué padre, o sea, agarra pedacitos del derecho internacional a contentillo, a gusto, a capricho. México no debió asilar a Jorge Glass. Y además cometió una serie de irregularidades. No existe la figura de huésped, no es un hotel, la embajada. Este señor se metió en diciembre, violando su libertad provisional, no, condicional, su libertad condicional, porque el señor había salido de prisión y tenía que ir a firmar y decidió meterse a la embajada. Y no estaba recibiendo un asilo, ahí lo tenían guardado.
cuando subió la escalada de problemas, porque López Obrador empezó a insultar al presidente de Ecuador y declaran persona non grata a la embajadora mexicana, entonces ellos se dan cuenta de que las cosas se van a poner muy mal. Y entonces, la Convención de Caracas dice que si tú tienes asilados y se rompen relaciones, el Estado territorial tiene que entregar un salvoconducto para que saques al asilado. Pero el problema es que si se rompían relaciones y corrían a toda la embajada y no estaba declarado el asilo, a Glass lo tenían que entregar. Entonces, lo Mm, asilaron en Express, lo asilaron en 3 segundos. Y entonces hay una discusión hacia adentro del gobierno de Ecuador de qué se va a hacer. Y te voy a platicar los dos escenarios. Un escenario es que Ecuador, en cumplimiento del derecho internacional, hubiera protestado porque el asilo que había dado México violentaba el artículo 3 de la Convención y se hubiera ido a un organismo internacional a discutir el tema. Pero ¿sabes qué? En vía de mientras se hubieran llevado a Jorge Glass a México. ¿Y sabes cuándo lo regresan? nunca. Nunca. No hubieran terminado diciendo se fugó, ya se fue, ya se nacionalizó. Se hubieran inventado cualquier cuento. No, de Eso, hecho, pues, sucedió con Assange, ¿no? ¿Cuántos años duró el punto de que si no era, de que si estaba, no estaba? sí, pero ahí de alguna manera sí hubo respeto de ambas partes del derecho internacional. Lo que pasa es que Mm, cambió el régimen de Ecuador y creo que fue Lenín Moreno quien dijo, ¿sabes qué? Yo ya no le voy a dar asilo a este compadre, que pase la policía y se lo lleve. ¿Por qué? o sea, Porque precisamente eran los gobiernos de izquierda en Ecuador los que estaban protegiendo a este sujeto. Bueno, eh, ese era un escenario, ir a una corte y decir, oye, está violando la Convención de Caracas, México, este señor no debe ser asilado, y que una corte lo resolviera, pero mientras se lo llevaba. Y la segunda es la que tomó, dijo, ¿sabes qué? Pues yo voy a sacar al tipo porque lo que está haciendo México viola 2 convenciones. Y esta es también una cosa que se debe tener presente. Dice indignada la canciller, es que se viola la Convención de Viena de Relaciones Diplomáticas porque la embajada es inviolable. A ver, sí, hay un artículo de la Convención de Viena de Relaciones Diplomáticas, el 22, dice que la embajada es inviolable. Pero hay otro que se llama, que es el 41, si mal no recuerdo, 41, tercer párrafo, que dice que la embajada no debe utilizarse para fines distintos de los que son. O sea, no es un... Ahora, voy a decirlo en términos melodramáticos como le gustan a López Obrador. Pues es casi casi evangélico, convirtió una embajada en una cueva de ladrones. O sea, no es refugio de rateros. Y, o sea, y no era un asilado, lo tenía, o sea, era el fiesta americana más caro del mundo, ¿verdad? La embajada de Ecuador en ese momento. Entonces, perdón, o sea, estaban utilizando la legación diplomática, la misión diplomática para un fin distinto. Y eso no lo permite la Convención de Viena. Entonces tú puedes decir, si se van a juicio, y de hecho yo le dije al menso de Lecona, ojalá México se vaya a juicio para que vea cómo le va a ir. Porque evidentemente la Corte Internacional de Justicia tendría que decir, ok, Ecuador no debió de haber entrado por la misma razón que tú y yo sabemos que la gente no debe hacerse justicia por su propia mano. O sea, Ecuador, si no estaba de acuerdo, debió de haber acudido a instancias internacionales. Eso que ni qué. Pero México violó 2 tratados y tendrían que decir eso. O sea, una corte tendría que decir, violó la Convención de Viena al utilizar el recinto diplomático, la misión diplomática por una cosa distinta de lo que le correspondía y no debió de haber asilado este chango. Porque ahorita están con el cinismo de, es que vamos a pedir que un tribunal ordene que nos regresen a Glass. Ah, sí. O sea, las posiciones de México son absurdas respecto a esto. ¿Y a qué viene también? El señor quiere pasar por encima de la Constitución porque interviene en asuntos de otros países cuando le conviene y cuando no, simplemente ahí sí saca la banderita de la no intervención. Por ejemplo, insultan a Javier Milei, insulta al gobierno de Ecuador, insulta al gobierno de Perú, pero cuando le dicen, oiga, ¿y usted qué va a pasar con la condena a Rusia por invadir Ucrania? No, no, ahí la no intervención y la doctrina Estrada. Pues la doctrina Estrada de López Obrador es la doctrina, pero de Eric Estrada, el de 2 mujeres y un camino. O sea, no es la de don Genaro Estrada, es una ridiculez lo que plantea López Obrador con sus ocurrencias. Entonces, él también está queriendo pasar por encima del derecho internacional, está queriendo pasar por encima de la Constitución con estas cosas. Quiere ser un presidente que actúa como un rey sexenal. De hecho, en mi artículo de Letras Libres, concluyo precisamente con eso. Todas estas medidas van dirigidas a que él esté por encima de la ley, de la Constitución cuando hablamos de política exterior,
de la Constitución cuando se habla de amnistía, de la Constitución cuando se habla de los efectos de la suspensión, eh, o sea, incluso hasta de principios fundamentales de los derechos humanos, como es el respeto a la propiedad ajena. O Ya. sea, y yo creo que, y hay que recordar lo que decía Pablo en el programa pasado, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que a estas alturas del partido no le importa lo que opine el electorado. O sea, estos actos de cinismo no solo le sirven para hacer propaganda entre su base. Yo creo que sinceramente él cree que él va a poder hacer lo que se le pegue la gana con independencia de cuál sea el resultado en las elecciones venideras. Y creo que esa parte es la más grave. Sí, es la más grave, sí. Hay, en algún momento dijimos que el gobierno se iba a volver más grotesco en sus planes. Quizá los planes no son tan grotescos, son malévolos, eso sí, pero la forma de implementarlo sí está demostrando pues, que al presidente ya no le interesa incendiar el país, ¿no? Y no nada más incendiar internamente al país, sino dejarlo mal planteado en un entorno internacional, así de fácil. Oiga, su gobierno está pidiendo la expulsión de Ecuador de la Organización de Naciones Unidas. En mi vida pensé llegar a ver a México pedir la expulsión de alguien de la ONU. No, o sea, Pero aparte te voy a decir una cosa, invocar un artículo de la Carta de la ONU que dice que la expulsión solo se puede dar, la tiene que resolver la Asamblea, pero bueno, claro, olvidémonos de quién lo va a tener que resolver, ¿no? O sea, el tema es que dice que es por violaciones reiteradas. Pues, ¿cuáles son las violaciones reiteradas? Hubo una sola, cuando sacaron al chango de la embajada. Y después, perdón, me da mucha pena que un señor mayor como don Roberto Canseco haya pasado por los desfiguros que pasó ahí, pero es que ese es un asunto de sentido común. O sea, yo ya estoy viendo que el gobierno del Estado territorial, del Estado receptor, no está dispuesto a respetar la inmunidad diplomática. ¿Para qué me le meto en medio? Y no solo eso, yo entiendo que, bueno, dentro de la misión, pues él puede decir, oye, pues yo trato de protegerlo dentro de la misión diplomática. Se salió a forcejear con los policías no en es cierto, territorio ecuatoriano, ¿eh? Sí, cierto. salió a pelearse allá afuera y pues, de hecho no le hicieron nada más, nomás lo sacaron, lo quisieron a un lado. Pero pues el hombre hizo un drama, así como, también me sorprende un poquito la hipocresía de muchos compatriotas. O sea, este tema Juan Escutiesco, como dije, de Juan Escutiesco de Tonayan, pues es un poquito ridículo porque México ha estado muy calladito en otros casos por el estilo. Cuando Fidel Castro comandó una irrupción violenta en la Embajada de Ecuador, precisamente, para sacar unos cuates, y todavía se aventó el cuento de decir, es que me lo pidió el presidente de Ecuador, y el presidente de Ecuador públicamente le dijo, no es cierto. México no dijo nada porque era supercuate de Cuba. Y hace unos días, creo que fue Pablo Iriar, recordó un evento que Sí. todos debemos de tener presente, que fue cuando nuestro querido Goldo, Marcelo Ebrard, decidió llevar un cerrajero para abrir la embajada, creo que era de Honduras, De la embajada del país de su esposa. del país de su esposa. Así que había un problema con el presidente Zelaya, y fueron y abrieron la embajada para entregársela ¿cómo se llama? Catalina Bueso, se me va el nombre, la verdad, no es algo que me tenga muy presente ni me importe mucho. Pero bueno, le abren la embajada para que ella se haga cargo cuando ya había habido un cambio de gobierno. O sea, otra Cierto. vez se violentó principio de no intervención, se irrumpió en la embajada de otro país, se violó la inmunidad de la misión diplomática. Por cierto, cápsula cultural. Cuando alguien les diga, es que la embajada es territorio del país, desconfíen de esa persona porque significa que en su vida ha abierto un libro de derecho diplomático. Las embajadas no son territorio del país, o sea, la embajada de México en otro lado no es territorio mexicano. Tiene inmunidades, pero no es territorio mexicano. O sea, quien les dice eso es como aquel que dice que las notarías heredan. O sea, está hablando de un mito totalmente ignorante, ¿no? No es cierto. Bueno, Entonces, pues dices tú, bueno, pues abrieron la embajada. Entonces, bueno, eran los gobiernos de izquierda, de nuestro amigo López, que en ese tiempo era perredista.
Es O cierto. sea, ¿cuál respeto al derecho internacional? O sea, no, de hecho, pues yo no recuerdo una época en que le hayan declarado 3 embajadores personas no gratas a un presidente, Es cierto, también ese es punto. Bueno, es una situación del presidente no respetando la ley. no respetando la ley, no No respetando pod- con la Constitución que le dice que no debe intervenir. Asumiéndose por encima de las leyes y de los poderes, ¿no? Y pues bueno, Alguien dirá, no podía saberse, pues ahí está el juicio de desafuero. El juicio de desafuero fue, pues, ese López Obrador saltándose las leyes y diciendo que estaba por encima de la división de poderes. Oval, Lo dejamos pasar y él nos ahorita en el problema que nos ha metido esa situación. de hecho, un poquito atrás, cuando el señor no vivía en Ciudad de México e hizo un berrinche para ser candidato a jefe de gobierno sin cumplir con los requisitos electorales. Que bueno, yo aprecio mucho todo lo que hizo Ernesto Zedillo durante su gobierno, pero creo que esa es una falta imperdonable de él, porque él fue el que dio la instrucción política, pues déjenlo ser candidato al señor este berrinchudo. Pues Cedilleus. Cedilleus, Cedilleus. Bueno, pues Cedilleus se lo permitió, pero ahí desde ahí, o sea, ya olvídate de que secuestraba y quemaba pozos de petróleo y todas las dagas que hacía en Tabasco, o su folclórica vida llena de datos que lo deberían de tener en prisión. No entremos en eso. Hablemos de cuando el señor ya es político nacional y decide que quiere ser jefe de gobierno. Desde ahí violaba la ley. Así es, sí podía saberse. Sí, Toca, ahí pues, vamos a la última rola y venimos a despedir este programa que ha estado muy chingón con tu compañía. muchas Gracias. gracias. Pues miren, una de mis bandas favoritas, gracias a mi esposa, pues desde que me acuerdo estoy yendo a conciertos a Ciudad de México a verla, que es YouTube. Hizo uno de los mejores rolas para una película de Batman, eh, con un video que yo lo recomiendo mucho, que se llama Hold Me, Thrill Me, Kiss Me, Kill Me. Saludos amigos que disfrutan del buen análisis de política nacional. Interrumpo al equipo del Doble Oscar para darles tiempo suficiente para que ellos puedan ir por una bebida espirituosa y quiero recomendarles la última entrega del programa que yo produzco y conduzco, que es Churros y Palomitas. Y es que en este episodio tenemos un análisis a detalle sobre la película de Guerra Civil. No hablamos de la de Marvel, sino de la de Alex Garland, que se estrenó el pasado fin de semana. Pero más que hablar de esta cinta, vamos a hablar de los temas como la muerte del periodismo, la posible muerte del estudio que fundó la cinta, que es A24, y otras cuestiones relacionadas. Usted se va a preguntar cómo que se murió si me debía y hasta tiene Óscares. Pues bueno, para saber más de eso, busca Churros y Palomitas en YouTube. Y hablando de Óscares, pues vamos a regresar con el dueto multipremiado. Abrazos a Óscar Chavira y Óscar Constantino. Vamos con ustedes. My life be like, yeah. My life be Siêu bạch liên đen long ai anh chỉ có 10202. En mi país o se va la luz, o se va el agua, o se va el marido con otra, pero algo se va. Bien, estamos de vuelta en Política Nacional, jóvenes. Si usted no ha ido a ver Civil War, yo se la recomiendo ampliamente. Sí, es una situación muy ficticia. Los Estados Unidos están en guerra civil. Curiosamente, 2 estados están en contra del resto de la federación, Texas y California. Sí, pues jalan sus reservas nacionales, sus propias milicias, y están tomando Washington para derrocar al presidente, ¿no? Ese es un punto, y el otro punto es que están cubriendo la guerra los últimos reporteros libres de los Estados Unidos, y hay una reflexión muy interesante acerca de las diferencias sociales que hay en los Estados Unidos en
en este lado muy intelectual, en este lado muy racista, en la Norteamérica profunda, y esa situación de cómo se cubre, cómo se documenta mediante reportajes, pues esta situación interna de los Estados Unidos, Civil War. Y si ya la vio, pues entonces váyase a ver el análisis que está haciendo el buen Dan Campos en su canal de YouTube, Churros y Palomitas, jóvenes. Mientras aquí en Política Nacional, es momento de despedir y agradecer el gran análisis de mi estimado tocayo Oscar Constantino. Mire, rápidamente se lo enlazo. Macario Escatino vino y dijo aquí que estábamos en una república puebla. Pablo Macluf dijo hace unas semanas que pues, al presidente ya no le importaba el resultado de la elección, él estaba yéndose sobre su planteamiento dictatorial. Y aquí Oscar Constantino acaba de pues englobar esa idea rotunda en el sentido de que pues, el presidente quiere estar por encima de las leyes y por encima de la división de poderes, siendo él el gran censor de la vida nacional. Y acuérdese, eso del gran censor, pues no está en la ley, es una atribución metainstitucional que López quiere atribuirse una vez que deje la presidencia. Tocayo, pues esa es la lectura ahorita, hay que ver por lo que va a venir más adelante en el país. Sí, yo creo que todas estas cosas son alertas, son como las red flags que tienen las relaciones humanas, de que debería motivarnos a con más ganas salir a votar y defender el voto, porque pues, estamos jugando la última oportunidad de tener un Estado democrático. Y bueno, si a alguien no le importa tanto la democracia, piensa en su bolsillo. No puede haber buenas inversiones extranjeras, empleo ni crecimiento económico en un país donde el presidente hace lo que le venga en gana. Las empresas le huyen a eso, porque el día que tienen un problema, pues simplemente no tienen la defensa de la ley. Si no, acuérdense de lo que le pasó a Constellation Brands, ya con una inversión hecha y que de repente el presidente no le pegó la gana que se construyera la cervecera donde ya tenía permisos. Bueno, multipliquen eso por 100,000, pues, ¿no? O sea, si no lo queremos hacer por el respeto a nuestra voluntad individual, pensemos en que no va a haber pan en la mesa en una dictadura. Así es. Por cierto, dice Lalo Villasana que esta vez la música valió más la pena que los temas tratados. ¿Qué pasó, Lalo? Te estás portando como la Monse. Estás como la Monse. ¿Qué pasó? Ese pleito que traen ustedes dos, Eduardo Villasana y tú, no va a tener buenos términos. Yo hago un llamado para que los dos se sienten y limen sus asperezas con un stories de por medio. Tocayo, te agradezco nuevamente. Me parece excelente idea, muchas gracias. Y pues bueno, ánimo, hay que trabajar en una democracia, hay que ir a votar, no se me achicopalen, depende de nosotros que la tiranía se acabe. Depende de nosotros, sí, ya vio las encuestas, 3% dice Massive Caller está Xochitl Gálvez de Claudia Sheinbaum, y ya no nada más lo dijimos aquí primeramente en Política Nacional, ya lo dicen las vacas sagradas de la comentocracia mexicana, con el 65% que salga a votar, revertimos el resultado, entonces hay que darle. Yo me despido, soy Oscar Chavira, agradezco la atención que han tenido a Política Nacional. Tocayo, la última rola que presentes para que los muchachos se vayan extasiados con el playlist. Bueno, pues a mí me parece que Álvarez Maínez no debería estar en la campaña porque nos puede dificultar llegar a una democracia, pero esta canción está dedicada a él. Tiene que ver con la lengua tan ácida que tenía el fundador de The Who y se llama Who Are You?